En este nuevo episodio conversamos con Denis Páez, él es kinesiólogo, magíster en fisiología del ejercicio y también coach de CrossFit y de fútbol. Durante la conversación nos dirigimos a un tema que es bastante desafiante tanto para atletas como para entrenadores, que es la fisiología del ejercicio, esos fundamentos que nos da la ciencia tanto para entrenar como para ser entrenados. Nos introducimos en ese tema buscando algunas respuestas, por ejemplo, con respecto a la capacidad aeróbica de un atleta, cuándo llega el fallo y por qué, y también algunas estrategias para mejorar tu performance deportiva. Todo eso y más en el capítulo de hoy. Denis, ¿cómo estáis? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Seba? Todo bien, todo en orden por acá. Oye, genial tenerte de nuevo en el podcast después de ya harto tiempo que no teníamos una grabación normal. Siempre estamos en contacto, siempre conversando de diversos temas y ahora nos podemos juntar a hablar de esto que tanto nos apasiona, que es el deporte y también la ciencia alrededor de él. Exacto. Gracias por la invitación. Espero que les sirva a todas las personas que van a escuchar, que pueden ver el video y que tengamos una conversación entretenida, no tanto desde el tecnicismo, sino más como que para que la gente lo pueda entender mucho más sencillo. Totalmente. Bueno, Denis, como hablé en la introducción, para nosotros como Filadelfia, aparte de ser parte de la familia de Filadelfia en general, no solamente Filadelfia Strength, sino que de Filadelfia Fitness, aquí vallenarino, ¿sí? De esta zona. Eh, Denny ha sido alguien muy estudioso y por lo general es como para mí, en lo personal, una biblioteca ahí cercana cuando tengo una duda, es a la primera persona a la que acudo porque Denis no solamente ha sido partícipe de las instancias de entrenamiento, sino que también, como les mencionaba al principio, se ha ido especializando en algo que es un tema enorme y por eso que también entiendo lo que tú decías y recién, pues la idea es que se haga lo más simple posible para que todos los crossfitters, los deportistas híbridos, los entrenadores también que nos están escuchando puedan no solamente entender algunos conceptos, sino que también saber cómo llevarlos a la práctica y cómo mejorar tanto su práctica como su servicio en el caso de los que prestan un servicio en el entrenamiento. Este tema es la fisiología cardiorrespiratoria. Básicamente, en las carreras de salud, en varias de ellas, tienes un ramo entero de fisio, puede ser incluso fisio 1, fisio 2, fisio 3. Entonces, esta pequeña intro tiene la acepción de que no nos vamos a quedar detallando conceptos que sabemos que son más detallados de lo que vamos a conversar. Y por otro lado, vamos a simplificar algunos otros, solamente con el fin de seguir avanzando y llegar a la aplicación, que es con lo que vamos a ir cerrando la conversación. Entonces, Denis, cuéntanos por qué crees tú que es importante que manejemos estos conceptos básicos de fisiología, tanto como practicantes como para entrenadores. Principalmente porque como, bueno, sabemos, ¿cierto? El CrossFit es un deporte que implica la unión, ¿cierto? De muchos sistemas fisiológicos que van a participar de una manera coordinada y lo más efectivo posible, porque en el fondo el CrossFit es un deporte de alta intensidad, de mucha variabilidad también, ya que lo que va a hacer es combinar fuerza, cierta resistencia, potencia y ciertas habilidades técnicas, como por ejemplo los gimnásticos. Ya, entonces esto, de alguna forma, ¿cierto? Exige demasiado al sistema cardiorrespiratorio, ¿ya? Y el sistema cardiorrespiratorio, ¿cierto? Va a estar compuesto por corazón y pulmón, ¿ya? Que en el fondo son la central energética, digamos, ¿ya? Que van a mantener a este cuerpo, a este organismo en marcha, ¿ya? Esto se da tanto, digamos, en lo basal, ya me refiero al reposo, y también lo hace obviamente aumentando su capacidad, ¿cierto?, durante la práctica deportiva, ya sea cualquier deporte, ¿cierto?
Entonces, la idea es que esta mancomunión que existe entre lo que es la musculatura y el sistema cardiorrespiratorio y todos los sistemas involucrados, también el neuroendocrino, el mismo sistema neurológico, ¿cierto? Van a permitir que podamos tolerar un GUD que sea exigente y que después de toda esta práctica deportiva nos podamos recuperar. Totalmente. Ahí nos contaste ya algunos aspectos básicos de la fisiología cardiorrespiratoria, algunas estructuras y básicamente que corazón y pulmones, este sistema que es tan conocido por todos nosotros porque es vital, básicamente nos mantiene con vida. También se usa este concepto entrenador o Denny, me estáis entrenando, sabéis que me falla el cardio. Cuando una persona dice esa palabra como tan general, es como decir, no sé, me falta fuerza, pero sabemos de que hay diferentes como cosas que pueden involucrar decir me falta aire o me ahogué en un WOD. Dentro de los conceptos básicos de esta fisiología cardiorrespiratoria, ¿a qué se referiría una persona que identifica que se está quedando sin aire a mitad de una prueba? Principalmente se debe, ¿cierto?, a que la demanda del sistema, en este caso, por ejemplo, ¿cierto?, el músculo, es uno de los organismos que más solicita, digamos, en este caso, sangre durante la práctica de algún movimiento. No, hablemos de movimiento principalmente más que dedicarnos a hablar solo de práctica deportiva, porque el solo hecho de pararme en una silla o de levantarme en la mañana, ¿cierto?, implica que haya un gasto energético y a la vez un gasto sanguíneo. O sea, en el fondo el corazón va a empezar a bombear más sangre para enviarla a los músculos para poder activarlos y mandarles el oxígeno que requieren durante la práctica de dicho movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona cuando empieza a hacer ejercicio, ¿cierto? Las demandas metabólicas del músculo y también la necesidad de oxígeno del mismo empiezan a aumentar. Y muchas veces esa demanda es mayor a la, digamos, a la oferta que le puede, digamos, ofrecer en una primera instancia el sistema cardiorrespiratorio. Porque como sabemos, cuando uno va a iniciar una práctica deportiva, se genera un aumento, ¿cierto?, de frecuencia respiratoria, de frecuencia cardíaca, que se llama preparticipativa, que es como, por ejemplo, yo sé que voy a correr y mi organismo empieza a producir adrenalina, empieza a aumentar, ¿cierto?, su metabolismo, como para prepararme para la carrera, ¿ya? Y en ese intertanto genera un gasto. Y ese gasto es aún mayor cuando ya la práctica deportiva se empieza a desarrollar, ¿ya? Y como te decía, pues como que yo tenga, digamos, necesite plata para comprarme algo, ¿cierto? Y ese producto valga muy caro. En el momento que me lo quiero comprar, por ejemplo, no tengo, digamos, el dinero disponible para podérmelo comprar. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a tener que empezar a ahorrar, empezar a tener, ¿cierto? Acumular, digamos, un poco más de riqueza para podérmelo comprar. Y es lo mismo que ocurre con el oxígeno, ¿ya? En este caso, cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, en hacer una actividad, los niveles de oxígeno empiezan a aumentar progresivamente, pero en algún momento comienzan a disminuir y agotarse, ¿ya? Y al agotarse, nuestro sistema tiene que tratar de empezar, ¿cierto?, a poder solventar ese gasto. Y en ese momento es cuando la persona empieza, digamos, a sentir que su corazón se le va a salir por la boca, como dicen algunos, y por otro lado, ¿cierto?, van a decir que les falta el aire porque van a tener que empezar a respirar más rápido. ¿Ya? Eso es como el concepto, digamos, general, y como lo más macro, como para dar un ejemplo más, así como que se pueda entender y más aterrizado. Buenísimo. Sí, mira, ese creo que es una de las declaraciones más comunes, pero también eh, que menos quizás vamos a entender en lo preciso, porque en realidad en el CrossFit tenemos diferentes demandas y es muy distinto ahogarme porque salí a trotar 5K y lo afronté muy rápido, o sea, con una intensidad mayor a la que podía sostener en esa distancia específica versus si estoy haciendo un WOD que es de 5 minutos y me tiré muy fuerte y a los 3 minutos llegué al fallo, salí del box y tuve que vomitar. Algo así, sin entrar en un tecnicismo muy profundo. ¿Qué pasaría ahí en esos dos casos distintos en fallar en un WOD? Vamos a acotarlo a un WOD de 20 minutos
y que me ahogué a los 10 versus en un WOD que es más corto y que en realidad no solamente me ahogué, sino que me dieron ganas de vomitar. ¿Podríais diferenciarnos eso, Denis? Sí, o sea, principalmente el llegar al vómito, digamos, es prácticamente un estado de fatiga, ¿ya? Es un estado de fatiga aguda, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo cuando uno realiza una práctica deportiva o sale a caminar, ¿cierto? Tiene una intensidad determinada, po. Tiene una intensidad, digamos, que en el fondo puede ser mayor, ¿ya? Y esa intensidad mayor es lo que me va a determinar cómo mi organismo va a cumplir las demandas a las cuales yo lo estoy sometiendo, ¿ya? Volvemos como a algo similar a lo que conversábamos anteriormente, ¿ya? Entonces muchas veces esa sensación de vómito viene asociado, digamos, a que nos estamos quedando sin mucho oxígeno. Entonces, nuestro organismo comienza a producir ciertos elementos metabólicos como más tipo desecho más que cosas que sean útiles para poder generar energía, ¿ya? Porque nuestro organismo, a pesar, ¿cierto?, de que implica un gasto energético, ese gasto energético se tiene que ir reponiendo a medida que vamos haciendo la práctica del deporte, ¿ya? Y el oxígeno, digamos, es nuestra molécula vital para poder hacer esos procesos, ¿ya? Que se llevan a cabo, digamos, a nivel de la mitocondria, ¿ya? Pero no vamos a entrar, digamos, o hilar más fino en ese tema. Pero en el fondo, lo más interesante o lo más, digamos, importante de todo este tema es que, claro, yo puedo afrontar, digamos, un WOD de 20 minutos y quizás lo voy a hacer a una intensidad moderada entre el 50 y el 70% y puedo llegar a tolerarlo completo, ¿ya? Pero si me voy, digamos, de cabeza y hacerlo al 100%, lo más probable es que el fallo llegue a la mitad o si no antes, ¿ya? De acuerdo, obviamente, a la preparación previa, a la alimentación previa y, digamos, también al tiempo que uno lleva entrenando, porque no es lo mismo un tipo que lleve 3 años haciendo el mismo WOD, eh, que lo puede terminar en 2, 5 minutos, versus una persona que está recién partiendo y le digo, no, dale con todo el 100% y lo voy a fundir al mismo tiempo que un elite, por ejemplo. Claro. Y de hecho creo que vamos hacia allá porque estos conceptos que estamos conversando, la idea es que se traduzcan en transformarme porque tendríamos dos extremos. Yo lo explico de esta manera y después me podéis ahí corregir si es que hay algo que no está del todo bien. Un tipo desentrenado versus un tipo elite, altamente entrenado. Serían como los dos extremos de este arco. Y todos nosotros que hacemos deporte de una u otra manera, que no estamos en el profesionalismo, si estuviésemos en el profesionalismo nos acercaríamos mucho más a este sujeto altamente entrenado, pero tampoco estamos en un extremo en donde no entrenemos, ¿sí? Entonces, estoy entrenando 3 veces por semana, 4 veces por semana, hago una clase, por ejemplo, o entreno en la casa, perdón, y hago un workout, probablemente voy a estar en ese gris del medio de un sujeto que salió del sedentarismo, pero que tampoco está altamente entrenado. Entonces, estos conceptos también, si los podemos ir aplicando, nos pueden ayudar a ir llegando más al extremo derecho, en este caso, que estoy poniendo el ejemplo de los extremos, eh, de un tipo más entrenado y en definitiva más apto para los diferentes desafíos físicos. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta, el desafío que nos propone CrossFit también es la no especialización. Entonces ahí también podemos hilar un poquitito en cómo estoy usando el oxígeno, que hemos llegado a la importancia del oxígeno, en un deporte en donde no solamente tienes que especializarte en un WOD de 20 minutos o más, sino que también rendir a una alta intensidad en un WOD más breve. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Mira, aquí hay una estructura clave, además de lo que hablábamos, ¿cierto? Que la molécula clave en todo esto del oxígeno. Ya, el tema clave acá, o lo más importante, digamos, el punto neurálgico, es la mitocondria, ¿ya? Pensemos en el sujeto desentrenado como un vehículo, ¿cachai? Con un motor con una capacidad de 2.0 versus un tipo que está entrenado en un vehículo, ¿cachai? Que sea 1.4. Ese vehículo 2.0 yo lo puedo llevar a 1.4,
¿ya? O a 1.2. El tema es que un sujeto desentrenado tiene una musculatura menor, independiente sea cuál sea su especialidad, ¿ya? Sea levantador de pesas, sea lo que sea, y que lleve mucho tiempo desentrenado, mucho tiempo en sedentarismo, implica, ¿cierto?, que sus fibras musculares tengan una menor cantidad de mitocondrias, ¿ya? O de células satélite, ¿ya? Por otro lado, el sujeto que está ultra entrenado, ya sea un sujeto elite, tiene demasiadas mitocondrias por área muscular, ¿ya? Entonces, en este caso, el tipo que ocupa mejor el oxígeno es el sujeto que está entrenado, ¿ya? Por lo tanto, diferenciándonos igual del CrossFit, ¿ah? En el fondo, para cualquier, digamos, disciplina, el sujeto que tiene una mayor capacidad aeróbica es el sujeto que tiene mayor cantidad de mitocondrias que en el fondo le permitan generar energía de manera más rápida y más eficiente. ¿Ya? Un sujeto muy entrenado, un tipo muy eficiente, versus un sujeto desentrenado que es menos eficiente y un sujeto que entrena 3 a 4 veces por semana con otro objetivo que no es el competir en elite, por ejemplo, también tiene un determinado número de mitocondrias que le permiten solventar, digamos, el gasto necesario para la actividad que realiza. Entonces, en el fondo, como te decía, o sea, un sujeto que es más entrenado tiene la posibilidad de distribuir su flujo sanguíneo de una manera más eficiente y más efectiva. Y eso le permite a este sujeto la posibilidad de hacer una actividad muy prolongada sin cansarse. ¿Por qué? Porque de partida ese sujeto ya tiene una frecuencia cardíaca que es inferior a la media en el reposo. ¿Cachai? Estamos hablando de sujetos que pueden llegar a tener frecuencias cardíacas de 45, 50, que son bajo lo fisiológico normal, pero es su estado basal porque ellos son unos tipos súper entrenados que no necesitan un mayor flujo de sangre estando en reposo. ¿Cachai? Entonces, ese es como el tema neurálgico, digamos, de un sujeto elite versus un sujeto que es un sujeto que está más tirado para el lado del sedentarismo. ¿Ya? Ahora, hay otros conceptos ahí que después, quizás más adelante, que si quieren lo podemos complementar, que es el tema de la conducta sedentaria, ¿ya? Porque en el fondo el hecho de que yo haga deporte 1 hora al día no me hace estar 100%, digamos, ligado al deporte, porque en el fondo tengo una conducta sedentaria gran parte del día. Llego a la casa, veo tele, estoy sentado en la oficina, ¿cachai? Entonces 1 hora de deporte, si bien me hace súper bien, en el fondo como que eso igual te resta o te merma, digamos, el estado físico que pudiera alcanzar y por eso ahora se está mucho en boga el tema de la movilidad o los snacks, que en algún momento conversamos, los Sí. snacks aeróbicos, los snacks de ejercicio durante el día, ¿ya? Pero más que nada eso, o sea, aquí el tema principal es la mitocondria, el oxígeno y cómo esas mitocondrias van a utilizar ese oxígeno para generar energía para poder desarrollar la actividad que yo quiero desempeñar. Oye, salgámonos del libreto, Denis. Creo que entraste en un tema muy importante porque pasa lo siguiente, te voy a poner en un escenario que yo creo que ya lo conoces, pero de todas maneras lo voy a eh, organizar para que sigamos hablando de ese tema que acabas de decir de la conducta sedentaria. ¿Qué pasa? El CrossFit, yo trabajo con atletas de diferentes niveles, bueno, tú sabes, ¿Sí? el Rola, que vendría a ser atleta de Games, bueno, ahora el Seba Castillo, que va a los Games en muy poco tiempo, y también personas que pasaron esa transición de ir a clases, de empezar a sacar los movimientos, de empezar a hacer otras cosas en su día, en su vida, comer de manera distinta, empezaron a cambiar su vida en cuanto a lo deportivo y a querer un poquito más. También trabajo con esas personas y con diferentes ámbitos entre medio de ellas. Entonces, hay algo que nos ofrece el CrossFit que es, yo lo encuentro muy entretenido, pero a la vez peligroso. Porque lo que tú acabas de decir es que si yo practico deporte 1 hora, incluso o entre 1 y 2 horas, que vendría a ser un número quizás promedio, no me transforma inmediatamente en alguien que dejó el sedentarismo completamente atrás. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que en ningún caso estamos queriendo decir que no sirva o Exacto. que no sea recomendado. De hecho, es lo que más invitamos a las personas es a que se muevan. El deporte que sea, caminar, salir a pasear al perrito, todo eso te va Todo suma. sumando. Exacto.
Pero en este caso, para las personas que nos están escuchando, que probablemente muchos tienen esa aspiración de ser atletas, eh, y están entrenando por un tema de horario, porque no es por un tema de querer. O sea, si fuese por querer, probablemente estaríamos dedicándole mucho tiempo a eso que tanto nos gusta, Exacto, exacto. sea cual sea el hobby o incluso la práctica deportiva. Me encanta el CrossFit, voy a empezar a practicarlo 5 horas al día. Chuta, tendría que Nadie modificar. puede, Exacto, nadie básicamente puede. lo que acabas de decir. Entonces, para explicarme bien, ¿cómo podemos ayudar a esa persona para que se vaya moviendo en ese carril, en ese aspecto que acabas de decir? En algún momento hablamos de estos snacks de movimiento, cuando tuvimos este desafío, el del Last Dance, con una serie de personas que quiso hacer un cambio en la parte nutricional y en la parte del ejercicio. Y tú nos decías que los NEATs, que es un concepto que surgió hace unos años atrás, que tiene que ver con meter más movimiento a tu día, pero no necesariamente poniéndote el buzo y las zapatillas, sino que moviéndote más, haciendo pausas activas, etcétera. ¿Qué repercusión tiene eso en la vida de una persona? ¿Cómo le suma a esa horita que tiene dentro del gimnasio o dentro del box? Es que en el fondo, cualquier actividad que uno realice, de hecho, el solo hecho de pensar en algo, incluso dormir, implica un gasto energético, ¿ya? Y en el fondo, lo que hay que hacer o lo que hay que tratar de mantener, digamos, es ese tema, po. O sea, el gasto energético tiene que ser, ¿cierto?, superior a lo que uno ingresa como ingesta alimenticia para poder mantenerse cierto, dentro del peso. Aquí estamos hablando, digamos, de personas que en el fondo quieren mantener su peso. Ya, para un atleta de elite, ya, en el fondo ese gallo está dedicado porque su pega es esa. Ya, o sea, en Claro. el fondo nosotros, aunque queramos, digamos, no vamos a llegar a un tema de elite a menos de que nos dediquemos específicamente a lo que sea karate, judo, fútbol, etcétera, ¿ya? Pero una persona común y corriente, ¿cierto? Que tiene su pega, que tiene, digamos, su familia, que le es, digamos, complejo incluso a veces ir a entrenar, a veces hasta 1 hora, hora y media en algunos Claro. lugares, ¿ya? Salir, digamos, del hogar por X motivo. En el fondo, esa persona se beneficia bastante de esos snacks que conversábamos. De hecho, encontré un estudio que después, si querés, te lo puedo mandar, que habla de eso, ¿ya? Y hablaba que tenía 3 resultados muy buenos, que era disminuir la presión sanguínea, por otro lado, ¿cachai? Aumentar el gasto energético, y por otro lado, mejorar y optimizar la función cardiorrespiratoria, ¿ya? Que si bien no era en un porcentaje elevado, lo hace, ¿ya? O sea, lo hace. O sea, el beneficio siempre está, con moverse siempre está. Pero lo que sí no era como, digamos, de elección, como para mantener peso, ¿cachai? O disminuir de peso, ¿ya? Eso era como lo que se decía. Y en general en el estudio se evaluaron varias personas que generalmente esto lo hacían entre 1 y 10 minutos durante su práctica laboral, su práctica estudiantil, etcétera, ¿ya? O dentro de su vida diaria, ¿ya? Y bueno, por otro lado, dentro de la vida diaria también de una persona común y silvestre está el hacer aseo en la casa, ¿cierto? El sacar, como decías tú, sacar el perrito, lavar el auto, y eso también implica un gasto energético, ya que en general se mide en METs, ya que es como una unidad de medida que se sacó como para calcular, digamos, cuál es el consumo de oxígeno indirectamente de una persona, ¿cachai? Sin tener que, digamos, hacerle una prueba de VO2 max, ¿ya? Que en el fondo así como tú vas a una consulta y más o menos el médico puede estimar, o el deportólogo, o la persona que te evalúe, estimar cuál es tu gasto energético en base a tu día a día, como para ver qué podemos sumar, qué podemos restar o qué podemos añadir, digamos, desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista del ejercicio. Buenísimo. Eh, en definitiva, sería muy positivo para una persona ser más intencionado en agregar estos movimientos sin necesidad de, porque yo también entiendo mucho a las personas que les cuesta entrenar, porque a pesar de que yo tengo el gimnasio aquí mismo, vivo a 100 metros, a menos, a 50 metros del gimnasio. El tema de decir, ya me voy a programar para entrenar tranquilo, para tener mi tiempo, ¿cachai?
involucra cambiarte de ropa, involucra organizar también el resto de las cosas para poder ir. También sería esta un buen complemento de hacer pausas saludables o estas pausas activas con la ropa de trabajo, con lo que tengas puesto y sumarle cierta cantidad de movimiento. Yo, por ejemplo, entiendo de que poder hacer estas pausas activas, si bien no te van a generar lo que quisieras a nivel atlético de sacar un movimiento nuevo, sí te van a ayudar a esto que tú nos estás diciendo, estos tres conceptos que acabas de mencionar. ¿Alguna estrategia? ¿Algo que nos queráis compartir? O sea, es que en general, por ejemplo, de estrategia, digamos, también depende mucho del entorno laboral de la persona o del entorno, digamos, estudiantil o dentro de lo que se desenvuelva. En Ujú. general, ¿cierto? Los ambientes laborales y estudiantiles actuales son súper poco compatibles, digamos, como para poder hacer algún tipo de snack, de ejercicio, ¿no? Porque en el fondo, si estáis en clase en la universidad, no podéis pararte y ponerte a caminar por alrededor de la sala, ¿cachai? Claro. Lo único como que podría es hacer un poco de movilidad de tobillo, ¿cachai? O quizás las rodillas, qué sé yo, pero tampoco te Ujú. podéis poner a levantar los brazos. Claro. Es como eso, por ejemplo, suponte en mi trabajo, digamos, en el hospital, por último, tengo la posibilidad de pararme, empezar a caminar, ¿cachai? Los pasillos son bastante largos, me pego una vuelta cada por lo menos una hora y media, así como para ir viendo los pacientes sala por sala, entonces eso igual me ayuda, digamos, como que me muevo entre unos 5 y 10 minutos cada una hora. Ya, entonces eso igual ahí, por ejemplo, ya tenía un ambiente un poco más amigable, pero dentro del día en general estáis moviéndote para todos lados. Entonces eso igual te ayuda, estáis levantando peso porque estáis levantando pacientes, pero no todos tienen esa posibilidad, po, ¿ya? Claro. La pega de oficina es compleja, ¿cachai? Pero sí he visto acá en Santiago sobre todo que hay algunos profes que me hicieron clase en algún momento y hacen, digamos, clases desde su casa que son súper fanáticos del deporte y están implementando como oficinas, ¿cachai? Muy, digamos, que permiten movilidad, pues, o sea, ponen la oficina o están haciendo, digamos, esta misma charla que nosotros, pero arriba de una caminadora, por ejemplo, ¿cachai? Vale, sí, sí, O haciendo bicicleta, que es una cuestión que se hace en otros países, sobre todo en la gente exacto. que trabaja de vía telemática. ¿Ya? En China es muy, digamos, visto en los niños, las horas, digamos, de educación física en otros países, es brutal la cantidad de horas que tienen en relación a nuestro país, que una hora y media, casi 2 horas. De hecho, cuando dijeron que iban a subir las horas, yo pensé, dije, wow, qué bueno. Y subieron de una hora y media a 2 horas y media, o sea, gran diferencia no hay, Claro. ¿cachai? Eh, en el fondo es como eso, o sea, Sí, en el fondo es súper importante el movimiento, sí, de hecho el ser humano está diseñado para moverse, pero el cuerpo tiende al reposo. Esa es como claro. la contradicción que existe, po. Porque Ujú. en general, antiguamente, si nos vamos a la época de la prehistoria, no existían las sillas, las mesas tampoco, ¿cachai? Entonces, en general, el hombre mantenía una postura que es como la bottom position, que en el fondo está siempre en una sentadilla profunda, y ese era su descanso, Claro, ¿cachai? Y es en eso igual tú mantenís, digamos, cadenas activas que en el fondo cuando estáis sentado en la silla se pierden, ¿ya? claro. Y esa activación de cadena genera ya un gasto energético de base, que actualmente no tenemos, po, ¿cachai? Entonces, muchas de estas cosas que han ido, digamos, facilitándonos la vida, por otro lado, digamos, físicamente te han ido perjudicando un poquito. Claro. Esto que me estás comentando, que es algo que también he podido compartir con algunos alumnos, es básicamente siendo bien, bien simple, agrega más movimiento a tu día, nunca va a estar de más. Si tienen la posibilidad de tener una ropa cómoda, arreglar tu oficina para el movimiento, un balón suizo va a ser mejor que una silla, un standing desk va a ser mejor. Esto de las trotadoras también lo he visto, de hecho algunos atletas de CrossFit tienen su escritorio con unas de estas Bike Air, que ¿Mm? son las bicicletas estáticas y están ahí en su horario de oficina. Y eso te sirve para organizarte y ser más eficiente, porque es difícil de que estés
eh, no siendo productivo porque tampoco te querís quedar 3 horas andando en bicicleta. Entonces, así es lo que tenéis que hacer. Después, así una pausa, camináis. Entonces, básicamente, algo que ya puedes llevarte de esta conversación es agregar más movimiento a tu día, también va a ir sacándote del no puedo. Exacto. Porque si nos empezamos a fijar en todos los inconvenientes que tenemos, también nos desviamos de las ventajas que sí tenemos. Tomar la escalera en vez de tomar el ascensor, irme en bicicleta en vez de tomar el auto, ¿sí? Y son cuestiones que no quiero tampoco ser absurdo. Cuando se puede, se puede. Por eso tú fuiste súper claro en eso. No, no se trata de hacer una locura, pero siempre hay algo que podemos sumar de movimiento. Volviendo al tema de la parte cardiorrespiratoria, que va a ser también uno de estos 3 conceptos que se mejoran también, aunque sea de una manera mínima, pero te suma. Hay un concepto que recién comentaste que es el VO2 max y uno de nuestros puntos es qué importancia tiene entonces, en resumidas cuentas, volviendo ya al entrenamiento, al WOD, el consumo de oxígeno. ¿A qué se Mira, refieren cuando hablan de VO2 max? Para que lo puedas ahí llevar a las personas que quizás no saben qué significa específicamente ese término. el VO2 max, en palabras sencillas, lo que hace es medir la capacidad máxima de usar el oxígeno durante el ejercicio. Eso en palabras muy sencillas, de repente como que en el fondo se trata de complejizar un poquitito más el concepto, pero en el fondo es cuánto oxígeno yo voy a ocupar durante el ejercicio que practico, ¿ya? Y lo más importante es que a mayor VO2 max, o sea, una persona que tiene un VO2 max más elevado, tiene un mayor rendimiento aeróbico. Quiere decir que el sujeto es más capaz de mantener una disciplina aeróbica por mucho más tiempo, ¿ya? En Ujú. resumidas cuentas es eso, ¿ya? Una persona Buenísimo. sedentaria, lo más probable es que tenga un VO2 más bajo, ¿ya? Y hay un límite, ¿cierto? En estos momentos, digamos, no recuerdo cuál es el valor exacto, ¿ya? Pero hay un límite donde tú, hacia abajo de eso, ya estás poniendo, digamos, en riesgo tu físico, estás poniendo en riesgo, digamos, tu salud física, ¿ya? Entonces, en el fondo, el VO2 max se utiliza para calcular, digamos, la cantidad de oxígeno que voy a utilizar o voy a gastar durante un ejercicio. En general, la prueba de consumo de oxígeno se hace, ¿cierto? Midiendo la respiración, ¿ya? En una máquina que generalmente lo muestran cuando dan las noticias, que llega un nuevo jugador a tal equipo y lo suben a una bicicleta, ¿cierto? A un Sí, cicloergómetro, ¿cachai? Y lo conectan a esta máquina, una máscara, perdón, a una máquina. Ya en el fondo lo que hace es hacer un test incremental, ya empezar a subir la carga hasta que el sujeto ya no pueda, digamos, mantener un ritmo o una velocidad constante en la máquina, que en verdad va subiendo en potencia, va subiendo en watts la ok. máquina. ¿Ya? Y eso le permite, ¿cierto?, a una máquina que va a ir sensando, ¿cierto?, el intercambio de gases que va a haber y le va a permitir calcular cuál es el VO2 de ese sujeto. ¿Ya? Clarísimo. ¿Esto para qué nos sirve? Para Ujú. ver, ¿cierto?, cuáles son los umbrales aeróbicos y anaeróbicos que tiene este sujeto. ¿A qué me refiero con esto? El umbral aeróbico es el trabajo que yo pueda sostener por mucho tiempo. ¿Ya? En resumidas cuentas y en palabras sencillas, es eso. ¿Ya? El umbral aeróbico me permite a mí deducir o calcular más o menos qué trabajo puedo hacer en un tiempo mucho mayor. Mientras que lo anaeróbico ya es cuando el esfuerzo es tan alto, ¿cierto? Que en el fondo yo empiezo a acumular lactato, ¿ya? Que es también un tema clave. Y el lactato a mí lo que me va a llevar es a la fatiga y voy a tener que parar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el metabolismo aeróbico genera mucha más energía, mientras que el metabolismo aláctico o anaeróbico, ¿cierto? Va a producir menos cantidad de energía y por lo tanto, en el fondo, la fatiga va a ser mucho más rápida. Esos 2 conceptos que también son un poquito más técnicos nos llevan a entender también situaciones que nos pasan durante el entrenamiento. Y mi siguiente pregunta, y en lo que me gustaría que nos comentaras, es ¿cómo mejoro mi capacidad aeróbica? ¿Cómo mejoro ese VO2 max que recién nos explicabas de lo que se traba, de lo que se trataba? Y hablando de mejorar esta capacidad aeróbica que también se le llama coloquialmente el cardio,
nosotros como entrenadores siempre buscamos adaptaciones, o sea, que la persona reciba un estímulo y que logre una adaptación para seguir este proceso prodigioso de una constante mejoría. ¿Cómo logramos trabajar sobre esta parte? Mira, en general, cuando uno se mueve, ya se generan ciertas adaptaciones cardiovasculares, ya con el tiempo, y hay respuestas agudas, o sea, respuestas inmediatas. Hablemos de agudas como respuesta inmediata, ¿ya? Lo que va a pasar es que si yo ya me paro de la silla y empiezo a caminar, es que mi frecuencia cardíaca sí o sí va a aumentar, ¿ya? Eso es una cosa súper importante. ¿Por qué? Porque en el fondo, como estoy solicitando la musculatura de las piernas, mi corazón va a tener que bombear más sangre para poder mandar oxígeno a esa zona, ¿ya? Segundo, aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco. El volumen sistólico, digamos, es el volumen de llenado del corazón, ¿ya? Y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto, ¿ya? Entonces, esto va de la mano con el aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, si yo aumento la frecuencia cardíaca y aumento el volumen sistólico, mi gasto cardíaco va a ser mayor, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Como el corazón se acelera, la ventilación también aumenta, porque en el fondo uno empieza a respirar más rápido. ¿Para qué? Para poder captar más oxígeno, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto? Es que se genera un intercambio de gases, porque yo voy a estar eliminando dióxido de carbono y a la vez estoy introduciendo oxígeno, ¿ya? Y vamos a ocupar el metabolismo energético. Estas son, como decía, respuestas inmediatas al ejercicio. Si yo voy a hacer un ejercicio que no sé, por ejemplo, levantar un saco de papa, que lo quiero llevar a la cocina, voy a ocupar el sistema de energía más rápido que son los fosfágenos, ¿ya? Listo, lo hice, ¿ya? Pero el saco no pesaba nada 10 kilos como el primero y tengo un saco que ahora pesa 20 o 25 kilos. Vamos a hacer, ¿cierto?, un esfuerzo más intenso. Entonces, ¿qué me va a llevar a esto? Vamos a empezar a usar el camino anaerobio, donde se va a empezar a producir lactato, ¿ya? Y ese lactato que genera, como es algo ácido, ¿ya? Va a generar ardor. Y es como lo que uno siente cuando uno levanta un peso muy grande, al momento empezáis a sentir ardor cuando ya mantiene ese peso encima. Y después, por ejemplo, cuando ya hacemos un trabajo más sostenido, vamos a empezar a usar la vía oxidativa o la vía aeróbica, que es que yo voy a tener energía más eficiente y vamos a poder hacer un ejercicio más duradero. Ahora, ya hablamos de lo, digamos, de lo que me pasa apenas yo me muevo. ¿Qué pasa si yo soy un sujeto que empiezo a hacer mucho ejercicio? ¿Ya? Y empiezo a mantenerme haciendo ejercicio, ejercicio, ejercicio. Con la práctica constante, el cuerpo se transforma, ¿ya? Empiezan a aparecer más bonitos los músculos, se empiezan a formar, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo más importante a nivel cardiorrespiratorio es que mejora ese VO2 max. Si, por ejemplo, en un principio tenía un VO2 max de 30, ahora voy a tener uno de 40. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi cuerpo va a utilizar el oxígeno de mejor forma y de manera más eficiente. Por lo tanto, para una misma tarea voy a ocupar menos oxígeno que lo que ocupaba antes. ¿Ya? Para levantar, suponte, ese saco de 25 kilos, lo voy a mover 10 metros, ahora puedo moverlo 20 con la misma cantidad de oxígeno que lo hice la primera vez. ¿Ya? Sería más Eficiencia cardíaca. eficiente, en otras Exact- palabras. Claro. Exactamente. Vamos a tener también una eficiencia cardíaca. El corazón va a estar más fuerte porque el corazón igual es un músculo, ¿ya? Y ese corazón, ¿cierto? Va a poder generar mayor fuerza y va a disminuir su frecuencia en el reposo, ¿ya? Eso quiere decir que el corazón es capaz de bombear mayor cantidad de sangre en un tiempo más breve, ¿ya? Mejores músculos. Y lo que conversábamos ahí, ¿cierto? Van a haber más mitocondria y van a haber más enzimas que van a utilizar el oxígeno para generar energía de manera más óptima, ¿ya? Y lo bonito, lo importante del CrossFit es que este genera una adaptación mixta, porque en el fondo este deporte no mejora solo la resistencia, ¿ya? Sino que también la fuerza, ¿ya? Y eso, digamos, a esta disciplina la hace única dentro de las especies de disciplina, porque por lo general en el tenis, si bien el gallo tiene que tener fuerza para poder golpear, ¿cierto? También tener una técnica eficiente, el sujeto tiene que ser más anaeróbico que aeróbico, porque en verdad un punto de tenis es muy raro que dure media hora, ¿cierto? A menos que los tipos sean extremadamente buenos. ¿Ya? Y precisos, por otro lado, porque eso también, aparte de mezclar, ¿cierto? Eh,
lo que comentábamos también mezcla la precisión, que en este deporte es un poquitito menos utilizado, ¿ya? En el CrossFit. Y no es lo mismo tampoco que la halterofilia, que el gallo tiene que generar una fuerza muy explosiva en un periodo muy corto de tiempo, ¿ya? Entonces, es como eso, o sea, en el fondo, este tipo de entrenamiento, el CrossFit, es muy similar a lo que es el interval training, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, ya que es como una de las bases del CrossFit, ¿ya? Ujú. Así que en el fondo, por ejemplo, para hacer un ejemplo para los que ya cachan de CrossFit, ¿cierto? El Fran te pone en el límite anaeróbico, porque en el fondo tenéis que hacer 21, 15 y 9 de dos ejercicios, que en este caso vendrían a ser los thruster y las dominadas, y lo tenéis que hacer lo más rápido posible, mientras que la Cindy, que en el fondo son 20 minutos AMRAP, te exige un poco más el sistema aeróbico, porque en el fondo tú tienes que hacer los 20 minutos del ejercicio, manteniendo, ¿cierto?, una carga constante, y tenéis que evitar la fatiga, porque en el fondo tenéis que terminarlo, tenéis que llegar Claro. a ese punto final. Entonces, esas son como las adaptaciones más crónicas del ejercicio. Y esto no ocurre solo con la práctica del CrossFit, ya que es algo que la gente de repente no toma muy en cuenta, porque en el fondo esto ocurre con todos los movimientos. Es como si yo saco a pasear al perro 3 veces a la semana y lo hago, ¿cierto?, por una distancia de 1 kilómetro, y el otro día 3 y el otro día 5, y lo vuelvo a repetir la semana siguiente, va a existir una adaptación igual cardiovascular. No necesariamente tengo que ir al gimnasio o tengo que ir, ¿cierto?, a algún lugar específico como para poder yo mejorar mi fitness cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, eso es una idea que quiero que se acuñe ahí, ¿ya? En el fondo, como bien decíamos, todas las personas tienen distintos objetivos a lograr. Unos quieren bajar de peso, otros mejorar la fuerza, otros no cansarse para hacer las cosas desde la casa, por ejemplo. Una dueña de casa quiere no cansarse barriendo, por ejemplo. Y todo eso se mejora con cualquier tipo de ejercicio. Clarísimo. Ahí nos hiciste un resumen bastante completo de las adaptaciones que ocurren al realizar el deporte, estas adaptaciones que buscamos. Y yéndonos a la parte del cardio, hay una conversa que he tenido varias veces con atletas, es que pareciera, y también tú te referiste a eso, lo mencionaste ahí entre medio de la diferencia del CrossFit con quizá alguna otra disciplina, es que a veces se puede confundir que yo estoy necesitando solamente la parte aeróbica porque por eso es que estoy fallando en una prueba. Y resulta que el CrossFit, como tiene estas modalidades mixtas, no necesariamente estás llegando al fallo por la parte de que te falte aire, por decirlo así, sino que como son demandas mixtas, en realidad es muy difícil de que tú pares de hacer CrossFit y que empieces solamente a hacer cardio para mejorar tu aire, porque después probablemente vas a volver al CrossFit y vas a llegar al fallo porque dejaste de entrenar las otras aristas de esta disciplina. ¿Qué piensas de eso? Es que en el fondo el CrossFit, como bien lo conversábamos, es una disciplina bastante completa, porque en el fondo, como es dinámica, ya no es una estructura, digamos, como el entrenamiento del fútbol, que es trote, pique, corro, voy, doy el pase, etcétera. Acá no, pues acá la disciplina, ¿cierto?, te mezcla umbrales aeróbicos, sistema de fosfágenos, te está ocupando todo tu sistema energético durante la misma práctica deportiva, dependiendo, ¿cierto?, del WOD que nosotros tengamos propuesto, ¿ya? Por eso es importante, ¿cierto?, que obviamente no todos los días se entrena lo mismo, no todos los días, por ejemplo, voy a hacer un Fran, ¿ya? Porque en el fondo me voy a hacer especialista en el Fran, y lo más probable es que yo, claro, efectivamente disminuya el tiempo, pero si me van a poner otro WOD distinto a ese, no voy a dar con el Como ancho, el por ejemplo, Cindy, como el Cindy como que el acabas de Cindy, decir. ¿cachai? Como va a poner ese ejemplo. Entonces, en el fondo, lo que diferencia, digamos, el CrossFit de esto, que el CrossFit te prepara para muchas cosas a la vez y no te hace especialista en algo. No te hace especialista en trepa, no te hace especialista en natación. Pueden haber sujetos que quizá en su vida, digamos,
previa a la realización o a la práctica del CrossFit hayan sido muy buenos nadadores o incluso hayan practicado natación y te van a sacar una ventaja, pero eso no quiere decir que sean mejores desde el punto de vista metabólico en relación a ti, ¿ya? Una de las cosas que en el fondo es como medio tirado de las mechas del CrossFit es que es muy, miro para el lado generalmente. No me Claro, enfoco en el 100% en lo que voy a hacer yo, sino que en el fondo, chuta, estoy viendo que el otro gallo es mejor en trepa, entonces yo voy a entrenar trepa y llegáis a la otra cuestión, a la otra competencia y chuta, no hay trepa. ¿Cachai? Entonces, en el fondo hay que basarse, digamos, en lo que uno observa, en lo que uno ve en el mismo deportista y tratar de evitar esa comparación que inevitablemente se hace durante una competencia. Ya uno claro, muchas veces igual ve a un sujeto así como inflado, ¿cierto? Y dicen, chuta, este loco debe levantar 300 kilos, pero en verdad quizá tu técnica es mucho mejor que la de él y vaya a lograr movilizar un peso en relación a tu peso corporal mucho mayor que lo que está moviendo ese gallo, independiente que a lo mejor él mueva 300 y tú 180. Entonces, claro. estas son diferencias que en el fondo son adaptativas dentro de cada organismo. No, no es que, digamos, eh, sea como una receta de cocina que en el fondo yo te voy a hacer a ti el fran varias veces y vaya a tener 200 mitocondrias más que yo. No, porque eso también influye en la parte genética. Cabe recordar, ¿cierto?, que el fenotipo, o sea, la genética, perdón, es el fenotipo más del ambiente. ¿Ya? Entonces, en el fondo ahí, eso también influye sobre lo que nosotros queremos lograr y lo que nos proponemos como objetivo, como deportista o como coach. Claro. Sí, clarísimo. Ahora hay una nueva disciplina que estábamos conversando hace un rato, que es el hybrid training, el entrenamiento híbrido, donde Hyrox es la marca, una de las marcas principales, con Deca, que también es otra marca ahí importante. Más o menos esto nace 2017, pero siempre hay una oleada, un rezago, y recién está llegando a Latinoamérica este año. En Chile tuvimos una competencia hace no mucho que lo organizaron ahí las personas de StrongFit, y resulta que a nivel mundial en el panorama han pasado cosas bien interesantes. Lo primero es que los primeros crossfiteros que se metieron no ganaron. Se metieron gente de elite de CrossFit y no ganaron las competencias. Después tenemos una atleta que quizás es para una conversación y un estudio fisiológico completo, que es Tia Tumi, que después ella gana una competencia, pero esta mina compitió en Juegos Olímpicos como levantadora, también estaba en estos trineos olímpicos también, multicampeona en CrossFit Games. Entonces vendría a ser, no sé si estos son atletas como que no son referenciales, es como tomar a Messi de referencia en el fútbol, ¿no? Messi es un distinto, como se le llama, ¿cachai? Corrígeme en todo caso si no pensáis ahí de la misma manera, pero termino la idea de que hablando de una población general, alguien que hace CrossFit y se mete a hacer híbrido, que tiene un componente de running muy importante y además le sacan los componentes que son altamente técnicos. No tiene gimnasia avanzada, no tiene levantamiento olímpico, entonces se transforma en funcional más running. Y los runners empezaron también a destacar en estas carreras. Entonces, el CrossFitter se vio en la necesidad, obviamente el que quiso entrenar más para el Hyrox, salir a trotar más, salir a hacer más running y generar más adaptaciones de estas que tú nos estás hablando, de este tipo de adaptaciones aeróbicas. Tendría cierta lógica por lo que tú nos acabas de comentar, por la especialización que empieza a tener el crossfitter, que se mueve entre los 10 y los 20 minutos en un workout, ¿no? Exacto. Es que lo que, digamos, pude así como a grandes rasgos averiguar del Hyrox, ¿cierto? Es que en el fondo involucra mucha práctica aeróbica. Entonces, un sujeto que, como bien me dices tú, que está preparado para el running, por ejemplo, va a tener mucho mejor desempeño sí o sí
que una persona que mezcla sistemas energéticos durante su práctica deportiva. ¿Ya? Eso es algo, digamos, fisiológico, porque en el fondo ese tipo tiene ya las adaptaciones crónicas que conversábamos anteriormente, o las adaptaciones de largo plazo, que no tiene el otro sujeto. Entonces ya tiene una ventaja fisiológica y por eso en general están ganando más ellos. Ya hablando de esta chiquilla que me comentaba y la tía Tubi, en el fondo ella, esa práctica deportiva, ella como que ha pasado por varios deportes que tienen diferentes tipos de adaptación, entonces quizá por eso ella tiene una adaptación mejor para este tipo de entrenamiento que un sujeto X, por ejemplo. ¿Ya? Estaba leyendo igual un poquitito de las demandas fisiológicas del Hyrox, ¿ya? Y me llamó la atención, ¿cierto? Que dentro de la solicitación metabólica, ¿cierto? Y tenía mucha dependencia de la oxidación aeróbica sostenida. ¿Ya? Entonces, esto, ¿Qué quiere como te decir? dije, eso quiere decir que en el fondo estáis trabajando más en tu fase aeróbica, o sea, en cómo tú utilizas el oxígeno durante la práctica deportiva. Entonces, un sujeto que es muy catalítico, digamos, que en el fondo no tenga un gasto energético mayor durante la práctica del deporte, ese sujeto puede estar corriendo 3 días y no se va a cansar. Y hay una situación, ¿cierto?, que es la percepción del esfuerzo, ya que en el fondo es una cuestión que nosotros dejamos de lado de repente en los coaches, que es la percepción de esfuerzo a través de la escala de Borg, por ejemplo. Ya hay dos escalas de Borg, que es la escala de Borg clásica que va de 6 a 20 y la otra que va de 0 a 10, ¿ya? Que en el fondo tú le preguntas al sujeto no qué tan cansado estás, sino que en el fondo es como cuál es la sensación en estos momentos. ¿Sientes que el ejercicio se te volvió pesado, muy pesado, o liviano, muy liviano, o moderado? Entonces, en el fondo, ¿cierto? Estos tipos que trabajan, digamos, en estos umbrales aeróbicos, ¿ya? Generalmente se mantienen en ligero, liviano, hasta una percepción, ¿cachai?, de alrededor de 4 a 5 en una escala de 0 a 10, que en el fondo es una escala exponencial, o sea, no es una escala lineal, por lo tanto, que te diga yo 5 no es la mitad de 10, ¿no? ¿Cachai? Ujú. Es algo que un 5 es mucho más ligero que un 6, por ejemplo. El 6 es una percepción de esfuerzo bastante alta y ya un 10 es prácticamente entrar en fatiga. ¿Ya? Entonces, es súper bueno de repente ir analizando e ir viendo con nuestros deportistas y nuestros entrenados, ¿ya? O nuestras personas que están a cargo nuestro, ir evaluando la percepción del esfuerzo, porque en el fondo, a medida que van desarrollando la práctica deportiva, esa percepción de esfuerzo se tiene que ir acercando al cero, ¿ya? Vale, Imposible que alguien llegue a cero al hacer cualquier tipo de esfuerzo, ¿ya? claro. Y lo ideal, ¿cierto?, es moverse entre 4 y 5 como para que tú veas, digamos, y tú como coach podáis obtener el dato de que sí, está trabajando en un umbral aeróbico óptimo. Hay una regla, bueno, no sé, no me atrevo a decir que es regla en realidad. Es una guía que entrega Hinshaw, que es un entrenador de justamente Aerobic Capacity, es su marca, y él fue triatleta, entonces también no solamente después estudió la parte fisiológica, sino que también fue un practicante de este deporte de tan alta demanda aeróbica que es como un Ironman. ¿Mm? Eh, Él nos dice que, por ejemplo, en un WOD de 12 minutos, tú lo segmentas en porciones de 3 minutos y en las dos primeras porciones deberías mantenerte en un trabajo más o menos al 70%. Voy a tirar un número que es bien de percepción personal, porque creo que también estas conversaciones son necesarias para darle más fundamento a lo que hacemos, porque igual el CrossFit, al ser tan abierto, tan inclusivo, uno de los contra quizá es que tenemos pocos parámetros objetivos en algunas cosas que se hacen, ¿ya? Pero ese es un paréntesis. Entonces lo que nos dice él es que tú en la tercera porción, que sería entre el minuto ya 6 y 9, en esa ventanita, deberías estar con la posibilidad de apretar un poco más y no versus una persona menos entrenada
de empezar a disminuir en la mitad del WOD tu intensidad, porque eso va a terminar en un resultado. Aquí estamos viendo súper enfocado en el resultado, no tanto en estar entrenando por diversión, por ejemplo, versus una persona que logra ese segmento llegar a esos números más altos en la percepción de la escala de Borg. Porque yo, si aprieto más, ese número debería empezar a subir por razones obvias, el músculo va a empezar a quemar, probablemente voy a necesitar aumentar mi frecuencia respiratoria para mantenerme en el trabajo. Y después, en el último segmento, es donde se quema todo. Mientras la persona está más entrenada, va a tener más capacidad de controlar esas etapas que una persona que quizás es más novata en el trabajo, tiene menos experiencia atlética competitiva, ¿sí? Y también vamos a ver una diferencia muy grande en grandes atletas como lo que pasaba a Rich Froning, que yo me acuerdo que tú estuviste en el apogeo de Froning practicando CrossFit, era como el gran atleta, y una de las cosas que generaba impresión era que mantenía un ritmo sin importar lo que pasara a su alrededor. Y eso habla mucho de lo que te estoy comentando, de que él tenía claro los tiempos del WOD, en qué momento apretar, en qué momento mantener, en qué momento quemar todo lo que me queda. Y no era en relación a lo que estaba pasando a su alrededor, sino que en relación a su estrategia, por un lado, que es la parte táctica del deporte, que hoy día no nos estamos refiriendo mucho a eso, pero también en esa percepción de ir conociéndote, en qué número estoy, básicamente, quizás sin conocer los números, pero es un autoconocimiento de mis capacidades. ¿Qué pensáis de eso, Denis? Mira, en general, como bien tú lo comentáis, este tema, ¿cierto? De la porcionalización, digamos, de un web, en general lo hace el sujeto, digamos, que tiene una planificación y una estrategia para enfrentarlo durante una competencia. Es raro verlo esto en un chiquillo que recién está partiendo, yendo al gimnasio. ¿Por qué? Porque en general ese tipo va a ponerle al revés, po. Va a partir dándole su 100% y el cero Quemando va es, a llegar a los 3 minutos. Entonces lo claro, hacen al revés, ¿cachai? Porque no hay una planificación. Yo me estoy enfrentando por primera vez a un peso y en el fondo como que quiero seguir la línea de los que estoy mirando al lado mío y no quedar, digamos, como el novato, ¿cachai? claro. El que no logró terminar el wood. En el fondo, ese es un trabajo, digamos, que también se hace con la comunidad, que en el fondo igual es inevitable de repente mirar para el lado en todo aspecto, digamos. Puta, este está avanzando más que yo, digamos, la competitividad siempre existe pese a que no estemos en una situación de competencia como tal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es como de repente un poquito complejo trabajar estas cosas con personas que están recién partiendo en la disciplina o que ya llevan un tiempo, pero no los sujetos que están planificándose como para ir a una competencia o para ir a un WOD. Viene el estudio, es lo mismo que siempre comento que en el fútbol igual hay que hacer un estudio previo del rival, hay que hacer un estudio previo de lo que yo puedo entregar dentro del campo de juego. Y una de las cosas importantes, como bien decís tú, es saber en qué momento yo me siento fisiológicamente o eh, físicamente apto para poder dar o entregar el mayor porcentaje posible. Y una de las cosas, digamos que en el fondo podemos conseguir de manera rápida de una persona es la sensación subjetiva del esfuerzo o del esfuerzo percibido, ¿ya? ¿Qué es lo que conversábamos con la escala de Borg? Y esto es útil tanto para mí como deportista como para ti como coach, porque en el fondo te va a permitir saber, ya, ok, mira, en esto, en los primeros 6 minutos los trabajamos en un 5-6, ¿cachai? O sea, estáis dando un poco más, bájale un poquito los cambios, ¿cachai? Y quizás ese 5-6, dalo en la segunda porción, o en la tercera, o en la cuarta. Claro. Y quizás en la quinta porción, o en vez de porcionarlo en 4, porcionémoslo en 5, ¿cachai? Y en Ujú. las últimas porciones, ¿cachai? Le dais 6-7 y en la última 7-8 Claro. por darte un ejemplo, ¿ya? Entonces, es ahí, digamos, la estrategia que tiene uno entre el coach y el atleta propiamente tal.
Oye, es muy importante eso que dices porque si bien ahora lo escuchamos y quizás alguna persona lo escucha y dice, oye, quizás es raro escucharlo, no es algo que veamos, que veamos frecuentemente de hablar de este tipo de estrategias. ¿Por qué? Por la poco profesionalización que tiene este deporte también. O sea que aquí todavía, a pesar de que cada vez menos, eso también es un hecho, porque mientras el deporte más avanza, más tipos profesionales se van dedicando al deporte, mientras el deporte tiene mejores premios, mientras su estructura está más descrita, mejor descrita, más formalizado, es como que hay también personas que parten antes en el deporte, entonces encontrar tipos más buenos en definitiva. Estoy hablando de hombres y mujeres, no me refiero a tipos en general, ya uso mucho esa palabra. Y bueno, resulta que al ser el CrossFit todavía algo inclusivo, todavía puedes destacar viniendo de un deporte en donde rendíais bien. Incluso siendo un futbolista de buen nivel, me meto a CrossFit y no me canso. ¿En relación a qué? En relación a mi entorno. ¿Por qué? Porque cada vez está siendo más desafiante llegar a este estrato de competidores de elite, porque ya tenemos tipos que se están dedicando a esto desde hace unos años atrás. Eh, entonces es interesante ver estas estrategias para personas que quieren empezar y que quizás no vienen con esos dedos para el piano, sino que quieren formarlo, quieren aprender a tocar piano, ¿cachai? Y no se sentaron y ya sabían tocar. Eh, entonces el tema es interesante en ese aspecto porque esta herramienta podría ser una opción, no tanto como insisto, para esos atletas que ya son avanzados, sino que también para esas personas que están recién entendiendo cómo funciona su percepción a la fatiga, sus etapas dentro de un workout, ¿sí? Eh, Denis, me gustaría que fuésemos ya cerrando esta conversación eh, y que habláramos de la aplicación y consejos prácticos para las personas que practican el deporte. Mira, principalmente, ¿cierto? El CrossFit si bien es súper exigente, ¿cierto? Tenemos que tener algunos cuidados, ¿ya? Algunas de las cosas más importantes, ¿cierto? Dentro de la práctica y la seguridad en todo deporte, ¿cierto? Es tener ojo con el sobreentrenamiento, ¿ya? Entrenar duro todos los días sin descanso puede provocar daños al corazón y al rendimiento. Ya en el fondo tenemos que pensar que también el corazón es un músculo y que en el fondo durante la práctica del deporte va a estar latiendo full. ¿Ya? Entonces, en ese sentido tenemos que cuidarlo también, ¿ya? Tenemos que también estar atentos, ¿cierto?, con el tema del calentamiento y la recuperación, ¿ya? Muchas veces la recuperación muscular, sobre todo en personas que están recién partiendo en la actividad, ya no tanto las personas que quizás llevan mucho más tiempo trabajando en eso, la recuperación va a ser más lenta, ¿ya? Y por lo tanto, me dice a mí, ¿cierto? El mismo dolor me está diciendo, oye, cálmate un poquito, no le dis tanto, estáis lleno de ácido láctico, si volví a practicar mañana vaya a quedar peor, ¿cachai? Entonces hay que tener ojo con eso. Y otra cosa súper importante también, que puede ser un tema para darle largo, ¿cierto? En otro capítulo, ¿cachai? La hidratación y la nutrición son claves para mantener la función cardiorrespiratoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, como sabemos, ¿cierto? La sangre es un fluido, ¿ya? Y el fluido obviamente es un líquido en el fondo, ¿ya? Y obviamente a mí no me sirve entrenar si estoy deshidratado, ¿ya? Si vengo recién saliendo, por ejemplo, de una enfermedad gastrointestinal y he estado deshidratado y no me he estado hidratando de la mejor manera, no sé si lo óptimo sea ir a entrenar de buena a primera, ¿ya? Siempre tengo que tener cuidado con esas cosas. Ya, otras cosas importantes, sobre todo para la gente que parte, ¿cierto? Progresar poco a poco, ir trabajando técnica, ¿ya? Siempre combinar, bueno, el CrossFit lo hace, pero siempre combinar la fuerza con el aeróbico, ¿ya? Y para los avanzados, lo más importante, ¿cierto? Es controlar la intensidad de la frecuencia cardíaca, ir controlando la sensación de percepción de esfuerzo y la recuperación, que es
básica y es un tema equilibrio, siempre buscar el equilibrio, ¿cierto?, entre lo que es el esfuerzo y el descanso. ¿Ya? Y obviamente el conocer, digamos, cómo funciona este sistema cardiorrespiratorio a nosotros nos va a permitir entrenar mejor, prevenir lesiones por un lado, ¿cierto? Y disfrutar más la práctica deportiva, ¿ya? Otra cosa que es clave también, ¿cierto? El corazón y los pulmones no se ven en un espejo como los músculos, ¿ya? Así que en el fondo, los que realmente se marcan o marcan la diferencia, ¿cachai? En lo que es el rendimiento no es el músculo, no es el músculo definido, no es el músculo más bonito, ¿cachai? No es el más hinchado, sino que el que marca, digamos, la diferencia en el rendimiento es el corazón y el pulmón. Y cómo ellos se desempeñan, ¿cachai? Para poder satisfacer las necesidades que está teniendo en este momento el músculo que va a ser el gran actor, pues, o sea, es como el actor primario, el que va a ejecutar el movimiento, lo lindo del movimiento, pero finalmente el corazón y el pulmón es el actor secundario que en verdad se está llevando todo el peso, ¿ya? Sí. Así que eso es como el consejo. Y una cosita que quería aclarar antes, así como para que, digamos, dejarles claro el tema de la sensación de la percepción de esfuerzo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando un WOD de CrossFit, ¿ya? Y cuando estamos en el calentamiento, ¿cachai? En el calentamiento estamos trabajando así alrededor de 3-4, ya que es como una sensación de esfuerzo ligera, ¿ya? Por ejemplo, remo suave, haciendo air squats, ¿cachai? Como parte del entrenamiento, la misma movilidad. Cuando ya entramos a un ritmo más sostenido, que es cuando estamos trabajando el WOD, ya donde todavía yo puedo controlar mi respiración, o sea, puedo decir, chuta, voy a respirar un poquito más lentito, voy a respirar un poquitito más rápido, estoy trabajando entre 6 y 7, que es algo moderado e intenso, y cuando, por ejemplo, ya estoy dándole a las rondas de thruster o burpees que me están dejando, ¿cierto?, así jadeando, donde ya tengo que parar para descansar, estoy trabajando 8 o 9, y cuando ya me están pidiendo así como quedan los últimos 15 segundos del WOD y le estoy poniendo con todo, así haciendo el finisher de Soul Bike o los últimos segundos de un AMRAP, estoy trabajando en un 10, que es cuando ya estoy sintiendo que no doy más. Claro. ¿Cachai? Como para que más o menos tengan la noción de calcular hacia el ojo cuál es mi sensación de esfuerzo o el esfuerzo percibido. Eso, Genial, sí, no, gracias por ese resumen. Vimos varias cosas interesantes, muy aplicables. Lo primero, de qué se trata esto de la fisiología cardiorrespiratoria, por qué es tan importante saber de ella. Después hablamos de la importancia de agregar movimiento al día como un complemento a esta preparación que estoy haciendo eh, con tanta inversión, ¿sí? De todo tipo, en esta horita, en estas 2 horitas de mi día que estoy aislando ahí para poder lograrlo. Hay otras maneras que te pueden sumar y eso es también algo que hablamos. Después hablamos de qué pasa dentro del WOD, qué pasa dentro del CrossFit, por qué se generan las adaptaciones y cómo ocurren. ¿Sí? Ahí nos diste un tremendo resumen. Y después terminamos también con esta gran herramienta de la percepción del esfuerzo. Y me gustaría que, como decía, ya para ir cerrando esta conversación, se me vino algo a la mente que creo que igual es importante conversarlo, que es, además de esa percepción que necesitamos afinarla, poniéndola en práctica con este resumen que nos hiciste para irlo entendiendo. Eh, en este último tiempo han pasado varias cosas, no es solamente en el último tiempo, pero en el último tiempo ha salido más, quizás por la conectividad que tenemos. No tengo una estadística en mano como para hacer una afirmación así tan drástica, pero atletas de un rendimiento profesional, de un rendimiento de elite, con problemas cardíacos. No quiero que lleguemos a ese tema en profundidad de la muerte súbita, ni mucho menos, sino que creo que es importante también saber de que esa percepción al esfuerzo podría ser también una forma no solamente de rendir más, sino que también de saber cómo estoy dosificando mi entrenamiento. eh, y por otro lado, cómo puedo saber si estoy en una frecuencia cardíaca segura para quedarme ahí, porque yo sé que si estoy en una competencia y probablemente quedan 100 metros de correr, yo voy a darlo todo sin importar mi frecuencia cardíaca, ¿cachai? No voy a estar chequeando ahí, oye, el corazón se disparó, estoy en 200, pa. Pero si eso es un hábito
de no estar considerando eso, sobre todo hoy en día que tenemos la tecnología para irnos monitoreando, aunque sea de una manera sencilla. ¿Qué nos podrías decir de eso? Ya, Denis, es como mi última pregunta. Mira, o sea, esta herramienta de lo que es la sensación o el esfuerzo percibido, ¿cierto? Es súper correlacionable, digamos, con lo que es lo que tú me estás comentando. Utilizando la escala de 6 a 20, ya que es el Borg no modificado, el Borg normal, ya se correlaciona bastante bien. En general, cuando alguien te dice que está con un Borg 13, quiere decir que aproximadamente está entre sus 130 a 140 latidos por minuto. Ya entonces tú le vais sumando, le vais colocando un cero, digamos, alrededor, digamos, al BOR que te está diciendo. O sea, ya cuando se está acercando al 18, ya quiere decir que está por ahí por los 180, que quizás está fuera de su rango de frecuencia cardíaca máxima, que también es un buen parámetro como para definir las cargas, ¿ya? Que en el fondo la frecuencia cardíaca máxima es la frecuencia cardíaca eh, teórica, ¿cachai? Menos la edad, po. O sea, en el fondo, ¿cachai? 220 menos la edad, ¿ya? Entonces ahí yo me voy a manejar, ¿cierto? En los rangos y voy a decir, chuta, si estoy trabajando a 150, estoy trabajando quizá a mi 60-70%, entonces eso es una medida simple que me puede ayudar a mí a definir a cuánta frecuencia cardíaca voy a trabajar y no salirme de ella. Ahora, otra cosa importante es que mientras más esfuerzo percibido tengo, quiere decir que el consumo de oxígeno en ese momento está siendo mayor. Por lo tanto, estoy solicitando mucho más a mi corazón a que lata más rápido, a que la sangre se distribuya de manera más rápida dentro de mi organismo. Y por otro lado, la sensación de esfuerzo alta se correlaciona casi directamente con una alta acumulación de lactato y fatiga muscular. Es por eso que en el fondo cuando alguien te dice que está en un Borg 10 modificado o en un Borg 20 normal, es porque el gallo ya está lleno de ácido láctico y lo más probable es que no te pueda seguir rindiendo de la misma manera que al principio del web. Por eso se habla de que cuando ya está en eso, como bien me decías tú, en los últimos 100 metros de competencia yo le voy a poner con todo nomás y dar el finisher, ¿ya? Que en el fondo es lo que se hace, digamos, en toda competencia. Entonces, en ese sentido, la sensación de esfuerzo y la frecuencia cardíaca teórica máxima me pueden determinar a mí cuánto es lo que yo puedo darle como margen a mi frecuencia cardíaca, como para poder, ¿cierto?, mantenerme dentro de rangos de práctica de ejercicio seguro. Buenísimo, buenísimo. Creo que es un gran remate para la conversación, Denis. La verdad, aprendí bastante. Estuvo muy ameno el tema de un asunto que no es algo que nos pongamos a leer en el sofá. O sea, no vamos a ponernos a ver un documental probablemente de fisiología en nuestro día a día, pero creo que también hay muchas personas que están escuchando este podcast que quieren seguir mejorando y que quieren hacerlo de una manera sostenible. De hecho, Philadelphia Strength tiene como lema mejora del rendimiento y longevidad. Entonces nos diste mucho material para poder seguir en ese rumbo, Denis. Oye, muchas gracias por estar. Nos despedimos de la audiencia. No sé si tenía yo algunas palabras para despedir. O sea, principalmente darte las gracias, Seba, por el espacio. Siento que es súper importante de repente tratar estos temas que en verdad, si bien se conocen, se sabe que están ahí, muchas veces no se tocan o no se hablan. Y también te felicito, digamos, por el espacio que estáis generando, llamando a diferentes tipos de profesionales o mismos de atletas que puedan dar su experiencia y su práctica clínica o práctica habitual o su pega habitual, como para darle, digamos, información un poco más concreta, ¿cachai? Un poco más específica dentro de lo que se puede dar, digamos, en un podcast, porque podríamos estar hablando 2 días de esta cuestión y nos faltarían horas. ¿Ya? Pero agradezco, digamos, la posibilidad del espacio y pucha, aquí estoy disponible para cualquier cosita que necesiten. Ahí, si quieren comunicarse con el SEBA, que les dé mi contacto, no tengo problema en mandarles información de algo más específico por si quieren leer, estudiar o aprender algo más. Probablemente, Denis, y esto ahí nos vamos a comprometer a tener un capítulo más.
En algunos capítulos estamos con Nico, con Mike, y bueno, la idea es tenerte en alguna otra ocasión, en otro capítulo de la tercera temporada, que esperamos que sea en extenso por varios capítulos más. Agradezco a la gente que ha participado, siempre son bienvenidos sus comentarios, su feedback, no solamente comentarios respecto a lo que escuchaste, sino que también pueden ser preguntas en el pie de este video, ya sea que lo estés viendo en cualquier plataforma. Vamos a tener también el contacto del Denny, su red social, y también lo que ofrecemos como Philadelphia Strength para apoyarte y acompañarte en tu proceso. Que tengas un gran día y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.